y estamos en nuestro canal de Guay Creaciones. Y hoy, a petición de nuestros oyentes y todas las personas que nos siguen, vamos a hacer una entrevista diferente en formato y en persona a la que vamos a hacer en la entrevista, porque estamos acostumbrados a ver gente de la cultura, sobre todo del hip hop, y hoy hacemos un quiebro y nos vamos a meter con la visión de todo lo que estamos estudiando nosotros, del proceso creativo, la función social de lo que hacemos, desde el punto de vista de un científico. Buenos días, Miguel Ángel. Hola, buenos días. Miguel, quieras que te llamamos, te llamemos. Ahora nos hablará él de qué hace, pero bueno, como presentación diremos que es doctor en bioquímica, es científico titular del CSIC y profesor de la Universidad de Valencia también, y investigador principal en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas de Valencia desde 2001, creo. Bueno, pues vamos a presentarte tú, también como quieras, quién eres y qué haces. Sí, pues justo eso, soy Miguel Blázquez, soy madrileño, viviendo en Valencia ya desde hace 20 años prácticamente, y dirijo un pequeño grupo de unas 15 personas en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas. Soy químico, bioquímico de formación, aunque ahora casi todas las cosas que hacemos en el laboratorio también están mezcladas con genética, biología molecular y otros conceptos que igual salen durante la entrevista. Y os puedo contar qué es lo que se hace. Un bioquímico es alguien que trabaja en el ámbito de la química de la vida. Lo que le interesa a los bioquímicos es entender, o sea, en la vida prácticamente todo es química, pero vamos, es química en la cocina, es química en el baño, en los cosméticos, la medicina, por supuesto, todo lo que pasa en la vida es química. Entonces, el aspecto concreto de lo que pasa dentro de nuestros cuerpos o dentro de las plantas o de cualquier microorganismo, todas las reacciones que se están dando, todo lo que es su ser es química. Al final todo se reduce a reacciones químicas. Los bioquímicos estamos interesados en entender cómo se producen esas reacciones y cómo eso se traduce en el comportamiento de los organismos. Pues, por ejemplo, eso de entender la base molecular de las enfermedades, eso lo estudian también los bioquímicos, entender eso, cuál es el origen de esta enfermedad y cuáles son los daños que se están causando en las células, por ejemplo, eso lo estudian los bioquímicos. En mi caso, con lo que trabajamos en el laboratorio es con plantas, lo que nos interesa es saber cómo las plantas se comunican con el entorno. Las plantas son muy distintas de los animales. Por ejemplo, lo fundamental es que las plantas no pueden moverse. Cuando un animal tiene frío, busca la cueva, se refugia, o un humano se tapa, se viste, pero las plantas tienen una forma muy distinta de interaccionar con el entorno. Entonces, lo que nosotros estamos interesados en el laboratorio es entender cómo las plantas perciben, a través de qué sistemas moleculares perciben cambios en el entorno de temperatura, de luz, la longitud de los días, etcétera, y cómo eso genera una serie de reacciones químicas dentro de las células que al final dan como resultado que la planta se adapte a su entorno y cambie su patrón de crecimiento y todo eso. Bajo tu criterio, ¿qué necesita un bioquímico para formarse adecuadamente y para empezar una carrera, bueno, consolidada? ¿Qué características tiene que tener, tanto personales como académicas? Sí, cuando yo me estaba formando, las cosas eran muy distintas, entonces había que estudiar o química, o biología, o medicina, y todas esas titulaciones, todas esas carreras tenían una componente de bioquímica. Y luego a partir de ahí, pues tú ya te especializabas en algo y tal. Ahora los grados que hay en las universidades son muchísimo más específicos e incluso hay algunas universidades que ofrecen titulaciones en bioquímica, ¿vale? Entonces, si estudias bioquímica, química, biología, biotecnología, biología molecular, todas estas titulaciones al final
te dan la base suficiente como para poder estudiar la química de la vida, básicamente. ¿Qué conviene más? Pues depende. Los currículums están hechos de las distintas titulaciones, están hechos de forma equilibrada para que un bioquímico sepa un poco de biología, de sistemática, de botánica, pero que sepan también química orgánica o bioquímica, enzimología y otras disciplinas relacionadas que van a ser necesarias después para el desempeño de tu actividad. Entonces, concretando, habría que estudiar alguna de estas titulaciones. Después, la carrera ortodoxa es que si lo que te interesa es la investigación, hacer nuevas aportaciones creativas, que es de lo que va esto, y quieres investigar en el ámbito de la bioquímica, entonces lo primero que tienes que hacer es dedicarle unos 4 años a hacer tu tesis doctoral, que casi todo el tiempo estás dedicado a realizar un proyecto de investigación en el seno de un grupo como el mío, por ejemplo. Entonces ahí estás 4 años trabajando con un supervisor, con unas preguntas determinadas, un proyecto de investigación, y al final de esos 4 años culmina, defiendes tu tesis doctoral, eres doctor, y entonces ahí se abren ya distintos caminos. Si quieres hacer una investigación más académica, básica o de biotecnología, pues entonces tienes que seguir especializándote unos cuantos años más, y eso puede implicar pasarte entre 2 y 6 años en un laboratorio extranjero, por ejemplo, profundizando en temas y aprendiendo a investigar mejor. Y si lo que te interesa es trabajar en un ambiente más industrial, más aplicado, pues entonces hay un montón de trabajos en industria farmacéutica o de alimentación o de medicina, relacionado con la medicina, donde puedes trabajar como un químico y tener una carrera estable, como dices tú, consolidada. Eso no es mejor, desde luego, que en cualquiera de los otros ámbitos, que si eres abogado o que si eres... Es muy difícil encontrar trabajo hoy en día, trabajo estable para todo el mundo, y esto no es una excepción tampoco. Así que estable, no lo sé, pero bueno, eso es el camino. Bueno, sí, yo supongo que a nivel personal, tú nos has hablado de la parte académica, el recorrido que tiene que tener un científico. A nivel personal supongo que tendrá que tener unas cualidades específicas, igual que en el mundo del arte, tenemos que tener una cierta curiosidad, ser bastante abiertos de mente, ser muy reflexivos, analíticos, en otro ámbito que el vuestro. Supongo que vosotros también tendréis unas características propias. Salvando las diferencias, siempre buscamos un paralelismo en Guay Creaciones entre el arte contemporáneo, la cultura en general y con otros ámbitos del conocimiento. Entonces, me viene a la cabeza la famosa frase de Joseph Beuys, que es un artista del siglo XX, que decía que todo hombre, todo individuo puede ser un artista. Es un artista, de hecho, en el sentido que él intentaba hacer un concepto más ampliado de lo que es el arte y hacerlo como, bueno, que la obra de arte no solo cumplía los requisitos estéticos del gusto y tal, sino que creaba impulsos para la reflexión. En ese sentido, él pensaba que no eran los objetos, sino las ideas las que perduraban, y eso era el arte. Es decir, igualaba la vida y el arte. Era lo mismo para él. En ese sentido, claro, fue muy momento porque ampliaba lo que era el arte. Ya no se movía solo en el gueto artístico, sino que extrapolaba a la política, a la sociología. Vosotros, supongo que tú pensarás que no todo el mundo puede ser un científico, por esas cualidades y que estamos intentando analizar aquí. Y además veo que tenéis una base académica muy fuerte. Me imagino que también os formáis en el extranjero, tenéis que tener una capacidad o una cierta habilidad para los idiomas, ser un buen divulgador, no solo, eso ya lo hablaremos después, en la parte de la función social. Entonces, no todo el mundo puede ser un científico, como Joseph Beuys pensaba que todo el mundo sí puede ser un artista en ese sentido. ¿Tú qué cualidades ves? O sea, uno no nace científico, sino que lo hace, o tiene unas cualidades ya predeterminadas. A ver, yo, o sea, en mi experiencia a lo largo de los años, a lo mejor esto, si me lo preguntas hace 30 años, te habría contestado otra cosa. Yo, en mi experiencia, lo que
lo que veo es que hay muchos tipos de personalidad que pueden tener una carrera suficientemente buena en ciencia. Los hay, haciendo un símil con lo que decías antes, puede haber artistas y artesanos. Hay gente que puede dedicarse a la ciencia siendo un artesano y llegar a completar una vida muy satisfactoria haciendo contribuciones muy interesantes sin dar un gran salto adelante nunca en la ciencia ni un cambio de paradigma ni nada de esto. Pero de eso hay un montón y son absolutamente necesarios para que esto progrese. Y luego está el perfil más de artista, que tiende a ser más original o que busca realmente métodos o cambios en la forma de aproximarse a las mismas preguntas que ya se han aproximado otras generaciones anteriormente, etcétera. Entonces, eso para empezar serían como los dos grandes grupos y yo creo que los dos funcionan. Algún tipo de características un poco más personales que sean útiles a la hora de desarrollar una buena carrera científica en general, no solo de un bioquímico, sería, por ejemplo, se me ocurre la resiliencia, o sea, el ser capaz de manejar bien tus frustraciones, en los momentos en los que las cosas no funcionan bien, que es muchas veces, ser capaz de no hundirte, sino seguir adelante y tal. Esa es una de las características que yo hoy en día considero importantes para desarrollar una labor, digamos, de investigación en bioquímica o en cualquier ámbito de la ciencia, porque existe como una visión un poco glamurosa de la ciencia, que es alguien que está descubriendo algo nuevo cada día, inventando cosas y, hombre, hay muchas satisfacciones que vienen de ahí, pero el día a día, la rutina diaria de lunes a viernes en el laboratorio, el 80% del tiempo son cosas que no acaban de salir como deberían, que no, o que sale bien el experimento, pero no era exactamente el resultado que a ti te habría emocionado. Entonces, tener esa capacidad de resistir y de aguantar en eso es muy importante. Tan importante como la resiliencia, por supuesto, es la curiosidad. O sea, al final, todo el mundo que trabaja en investigación, por lo menos, digamos, se puede ser bioquímico sin hacer investigación, puedes trabajar en control de calidad o en la docencia, hay muchas otras cosas que hacer, pero bueno, si es en investigación, la curiosidad es el motor principal que guía toda nuestra actividad diaria. O sea, si no tienes curiosidad por las cosas, pues en eso yo creo que también hay un paralelismo con el arte. Digamos que la creatividad es un pensamiento original, entendiendo por original no que nunca se haya hecho, sino que tengas no respuestas, sino preguntas diferentes. Saber cómo formular las preguntas, yo creo que es lo que puede definir si una persona es creativa o no. Sí, sí, sí. Sí, ya, totalmente. O sea, entre nosotros existe la frase o el pensamiento de que la manera en la que formulas la pregunta ya es 2/3 partes de la respuesta. O sea, si has acertado en formularla de una manera determinada, eso ya te está dando el que vayas a poder contestarla o no. A lo mejor eso es simplemente el planteamiento ya te está llevando por un camino que no te acerca a la verdad o a la solución. O sea que sí, sí, sí. Y esto nos da pie para hablar del gran tema que nos interesa a Why Creaciones, que siempre es saber cuál es el proceso creativo. En tu caso, el proceso, bueno, sí, de creación también, ¿no? A la hora de trabajar en uno de tus experimentos, porque claro, o sea, te surge una idea, supongo que te basas en los experimentos y reflexiones que han hecho otros laboratorios, otros profesionales de tu ámbito, pero ¿cómo se desencadena todo un proceso de estudio, de investigación? ¿Cómo inicias una investigación? Porque tú diriges a personal, eres el titular de un laboratorio. ¿Cómo diriges, cómo planteas, cómo surge, cómo arranca una idea? Sí, yo, claro, ¿cuál fue la primera idea que tuve yo en algún momento o cómo eso se ha ido desarrollando después? Me cuesta muchísimo trabajo definir cuál es
la primera idea que se tiene, que es de donde salen todas las demás, porque en realidad mi actividad diaria desde hace muchísimos años se basa, como decías, en el trabajo previo que han hecho otros. Entonces es leyendo esos avances muy recientes, a veces leyendo a los clásicos, leyendo artículos de investigación de hace 50 años que dejaron una pregunta flotando al final y que nadie ha recogido. De repente a ti eso te inspira una nueva pregunta y tal. Digo, es muy difícil saber cuál ha sido el momento inicial porque no existe un momento inicial en la línea de investigación de un laboratorio. Siempre se basa en algo anterior, en algo que has leído y tal. Entonces, ¿cuáles son los elementos fundamentales del proceso creativo en ciencia, bioquímica o en ciencia? Para mí es la comunicación. O sea, aunque hay un componente introspectivo importante, recapacitar, pensar, reflexionar, eso es importante y eso es individual y es íntimo, para mí, de nuevo, en mi experiencia, la mayor fuente de ideas es no los demás, no es que los demás me den a mí las ideas, sino la dinámica que se crea en las conversaciones con otros colegas, el hablar de los temas, el asistir a conferencias de alguien que está hablando de un tema que a lo mejor no está directamente relacionado con lo que tú haces, pero siempre, o sea, estar con la mente abierta en esos momentos de interacción con otros colegas, de ahí es de donde surgen las ideas. Y después viene la parte de cómo llevarlas a cabo. O sea, tú puedes tener un momento una idea. Me acuerdo siempre de un libro que leí hace tiempo que había un periodista que entrevistaba a un científico famoso y en algún momento, hablando de la creatividad, le preguntaba, bueno, y cuando tiene una gran idea, ¿qué hace? ¿Tiene un bloc de notas al lado en la mesilla de noche para apuntarla y que no se le olvide? Y tal? Y el bioquímico le decía al periodista, mire, esas preguntas que usted dice, esas ideas que usted dice, son tan raras que no hace falta un cuadernito para apuntarlas. Esas no se te olvidan. Si un día de repente tienes una visión, una idea genial y tal, no te preocupes, no hace falta apuntarla, porque lo normal es que no vamos por ahí de lunes a viernes, bueno, esto es un trabajo de 7 días a la semana, no vas por ahí teniendo ideas así. Digo, sobre todo es trabajar, leer, ver lo que han hecho los demás, hablar con tus colegas, contrastar ideas. Había otra pareja muy famosa en los años 60, François Jacob y Jacques Monod, Jacob y Monod, que durante un tiempo estuvieron trabajando juntos, luego les dieron el premio Nobel. Y durante esa fase, básicamente toda la dinámica que tenían en el laboratorio es que uno de los dos, el que fuera cada día, llegaba con ideas que le habían surgido de haber leído lo que habían hecho otros o de un problema que estaban dándole vueltas y se las contaba al otro y empezaban a discutir hasta que al final del día casi todas las cosas que se habían propuesto al principio del día se quedaban por el suelo, se descartaban y tal. Pero de esta dinámica de repente había una o dos ideas que aguantaban la crítica inicial y que al final se desarrollaban. Pues eso es a lo que me refiero, a hablar con amigos. Muchas veces en nuestro laboratorio volvemos sobre los temas una y otra vez, digamos repetitivamente, pero si esto ya lo hablamos la semana pasada y tal, da lo mismo volver a hablarlo porque vuelven a surgir cosas nuevas. Probablemente tienes un estado mental distinto o ese día alguien ha dicho una cosa que tú has recogido de otra manera y tal. Entonces, para mí, la creatividad nace de forma muy clara del diálogo con la gente. Ese es el punto principal. Después, ya lo que haces en el laboratorio casi es aplicar el método científico. Es ir pues eso, haciendo las observaciones apropiadas, interpretando los resultados que te van saliendo, en poner sobre la mesa todas las posibles explicaciones, las más raras a las más probables, que te parecen a ti, pero ponerlas todas, ir discriminando entre ellas y así. Personas que no nos dedicamos a la ciencia, igual que hay el mito de que los artistas somos entes individuales, apartados de la sociedad y, bueno, un poco una idea un poco decimonónica, ¿no?, de lo que era el artista. Nosotros pensamos, fuera del ámbito de la ciencia, que
que vosotros hay como bastantes rencillas o ocultismo en lo que está haciendo un laboratorio, si estáis trabajando en el mismo ámbito. ¿Eso es así o hay una buena relación, intercambio de ideas, de visitas incluso? ¿O cómo relacionáis entre vosotros? Sí, esta es una pregunta buena porque, vamos a ver. No, como haces Luego, hincapié, comunicación es esencial, no solo en la parte de tu laboratorio, sino me imagino, claro, qué están haciendo, porque a lo mejor tú estás enfocando el tema desde un punto de vista que otro laboratorio de Bélgica o de Australia ya lo está llevando a cabo desde hace tiempo. O sea, ¿cómo seguís un poco el desarrollo de los experimentos? ¿Cómo están de avanzados en otros laboratorios? digamos que cómo funcionan muchas cosas en la sociedad han cambiado a lo largo de los tiempos. Por ejemplo, el introducir la competición o la competitividad en las actividades, en todas las actividades, esto es algo que ha existido siempre, pero que en los últimos años, o en los últimos 100 años, se ha enfatizado demasiado en todos los ámbitos y también en el de la ciencia. Aquí es importante ser el primero en descubrir algo. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir recoger todos los beneficios de ser el primero a la hora de conseguir, por ejemplo, financiación para las siguientes ideas que tengas. O sea, tener el crédito tú de que has sido el que ha encontrado esto o el que ha llegado, ha dado ese salto en el conocimiento y que ha sido tú o tu grupo, vamos, el que lo ha hecho, eso es imprescindible en un sistema en el que hay que competir por los recursos para hacer la investigación, por el dinero y por atraer gente a tu laboratorio y tal. En esa competición por los recursos, en el fondo, el día a día investigador está guiado por esa competición. Es una carrera y tienes que llegar antes que los demás. Entonces, eso es verdad, eso es así. En mi experiencia, han ganado por goleada las situaciones en las que me he beneficiado del contacto, de contarle cosas que no se sabían todavía a otros colegas y de esa interacción que te decía antes, que enriquece el conocimiento. He tenido muchas mejores experiencias en ese sentido que experiencias en las que me haya ido mal por contarle las cosas al vecino. Eso es mi experiencia personal y seguramente puede haber otra gente que su balance salga negativo, algunos colegas míos. Entonces, yo diría que en general hay una tendencia bastante razonable a contar las cosas. Todos sabemos dónde estamos y podemos dividir más o menos en pequeñas parcelas, podemos repartirnos amistosamente el trabajo o los temas entre los distintos grupos que trabajamos en una línea similar. Pero claro que sí, la competición a veces te obliga a tener ciertas prácticas de protección de tus propias investigaciones en progreso para que no se te caigan. No solo por el hecho de que sea tu laboratorio el primero en hacerlo, es que hay muchas más implicaciones. Normalmente en España casi todas las investigaciones que hacemos las está haciendo personal en formación, las están haciendo estudiantes de doctorado que si de repente alguien se adelanta, publica lo que ellos estaban haciendo, se te han adelantado, te lo han pisado, la propia consecución de su tesis ya se ve muy dificultada. Entonces tienes que pensar también en ayudar a tus propios estudiantes y tal. O sea, hay muchas implicaciones, digamos. Pero ya te digo, en general yo, porque soy optimista en general y porque mi experiencia personal es positiva, yo creo que es muchísimo mejor relacionarte con gente con la que puedes hablar libremente y compartir los resultados antes de haber finalizado la línea de investigación, porque es cuando todavía se puede beneficiar, que llevarse mal. Es en el tema que estabas hablando de la que al final es lo que hace que nuestras actividades funcionen. Claro, en el mundo de las artes
siempre estamos con reivindicaciones, ¿no? De que queremos ayuda estatal, pero tampoco está eso muy claro porque, claro, te condiciona muchísimo, ¿no? Me imagino que a vosotros también, si os financia una empresa privada, no sé si es el caso, pero puede darse, puede condicionar un poco la línea de investigación que podáis llevar. No es tan libre como que conseguís otro tipo de financiación pública. Aparte que entiendo que la financiación pública lo que os ayuda a los científicos es que, claro, vuestros investigaciones y proyectos de experimentos y tal son a largo plazo, con lo cual eso solo lo puede asimilar y asumir la financiación pública, porque una empresa privada pues no tiene el fuelle para aguantar ahí algo que dure, yo que sé, 10 años o más incluso, ¿no? En ese sentido, yo estoy siguiendo que, bueno, hay un gran problema, bueno, en la financiación de la ciencia y, bueno, hay dos personas que lo han hecho más visibles, por lo menos a nivel de divulgación en prensa y en medios de comunicación, como son Luis Serrano y María Blasco, desde SOMA y desde el CNIO. Para el que no lo sepa, bueno, pues Luis Serrano y María Blasco creo que es la presidenta y vicepresidenta de SOMA, que es, bueno, no sé, es un compendio de institutos del Severo Ochoa y el María Maeztu, y el CNIO es el Centro Nacional de Oncología. Vale, pues ellos llevan ya, por lo visto, 2 años reivindicando e intentando reunirse con el ministro Pedro Duque para, bueno, pues varios puntos, sobre todo para ver cómo se puede ampliar las ayudas al I+D+I y el PIB, cómo se puede, bueno, pues del 2% que tenemos ahora, pues llevarlo no, al revés, tenemos el 2% nosotros, quererlo llevar al 1,2, que es lo que lleva el resto de países europeos. Bueno, tú en este sentido, ves que, ¿cómo ves desde tu punto de vista y tu laboratorio todas estas financiaciones estatales? Porque también, bueno, no sé si tiene mucha relación, pero tú también eres, creo, corrígeme, si eres colaborador de la División de Coordinación y Evaluación de Seguimiento de Científico y Técnico por parte del Ministerio de Ciencia, ¿no?, y Tecnología. La Agencia Estatal de Investigación ahora, sí. Y entonces tú estás acostumbrado a ver proyectos que serán unos más interesantes, otros menos, y te debe dar mucha rabia cuando ves algo interesante y que no hay financiación para ello. ¿Tú cómo vives la financiación a nivel político? Claro, es que vamos a ver, es muy difícil hacer juicios objetivos y es difícil también que la gente entienda que lo que yo diga puede ser algo objetivo siendo parte totalmente integrante de una comunidad que se ve directamente afectada por la financiación o la falta de financiación. Entonces, es muy difícil decir algo que no suene a, no, claro, ¿tú qué vas a decir? Que hace falta más dinero y qué tal y no sé qué, porque es lo que haces tú, pero mira todos los demás. O sea, yo entiendo que no es un problema fácil de solucionar, pero yo empezaría por la base. Entonces, digamos, si la sociedad está concienciada de que el progreso y el bienestar depende de estar del progreso científico, o sea, que la ciencia es una pieza importante en el bienestar de la sociedad en general, eso ya debería determinar cuál es el nivel de inversión en ciencia que el gobierno de ese país vaya a destinar. Y está claro que lo que estén dando a ciencia no lo están dando en otros sitios, pero entonces es una decisión conjunta, digamos, de la sociedad de cuánto confiamos en el desarrollo científico como fuente de bienestar para nuestra sociedad. Entonces, una vez esté fijado eso, lo siguiente es, muy bien, ¿y ahora cómo lo repartimos o a qué le destinamos este dinero? Porque hay muchas formas de invertir en ciencia. Tú puedes invertir, por ejemplo, en proyectos muy concretos que tú consideres estratégicos. Vamos a estudiar, vamos a poner casi todo el dinero en cáncer, nanotecnología, ordenadores. ¿No? Puedes decir eso, o puedes decir, mire, vengan con ideas, lo que en inglés se dice bottom-up approach, o sea, tú vas a los investigadores y les dices, dadme ideas y yo os doy el dinero si me parece que las ideas son buenas, sin que esté dirigido
desde arriba, digamos, sin que estén definidos los programas estratégicos a los que hay que ir. Y luego también hay una tercera vía, que es la mixta. Bueno, pues una buena parte la vamos a dedicar a investigación en, qué sé yo, salud, en estas enfermedades emergentes, en estas enfermedades que, digamos, que son raras pero que afectan a un determinado porcentaje de la población, o vamos a dedicarlo a investigación en nuevas técnicas de agricultura en condiciones de sequía, por ejemplo. O sea, se pueden establecer esos programas estratégicos y otra parte del dinero reservarla para esa investigación menos sesgada de decirme cosas que se os ocurran e ir investigando. ¿Por qué es importante? La primera parte no hace falta explicarla mucho, o sea, que existan programas estratégicos y poner dinero en eso toda la sociedad lo entiende. ¿Por qué tendríamos que darle dinero a gente que quiere investigar cómo los abejorros mueven las alas y cuánta energía gastan y tal? Pues a favor de que se invierta dinero en este tipo de investigación cuyo retorno no va a ser tan visible a corto plazo por la sociedad, yo creo que el mejor argumento es que si miras para atrás en la historia, grandes descubrimientos que hoy realmente pensamos que solucionan nuestra vida, que nos han permitido avanzar muchísimo, fueron descubrimientos fortuitos buscando otras cosas que no tenían nada que ver con eso. Entonces, creo que debería existir un nivel de financiación no sesgado que cuanto más alto pueda ser, pues más lotería estás comprando para poder encontrar, para que te toque el premio y encontrar alguna cosa interesante, y debería existir esa financiación. Y luego está la parte de financiación que también decías antes, por parte de entidades privadas, de empresas privadas, no de fundaciones y tal, sino de empresas privadas. Está claro que entre el mundo académico y el industrial tiene que haber mucha conexión, porque una buena parte de nuestra responsabilidad como científicos bioquímicos en el mundo académico es no perder de vista las necesidades de la sociedad. Entonces, si una empresa, por su diálogo, como decía antes, los diálogos entre colegas, pues también los diálogos entre gente de distintos ámbitos. Si una empresa quiere profundizar en el conocimiento del proceso que ellos están utilizando para fabricar lo que sea, y un investigador de la universidad o del Consejo Superior de Investigaciones Científicas domina ese tema y puede aportarles una visión más avanzada sobre ello, es fabuloso que entren en contacto, que se establezca un contrato de investigación con ellos y que puedan desarrollarse algunos productos de esa colaboración. Idealmente, intentamos en nuestro centro de investigación que un porcentaje del dinero que entra en el centro sea a través de contratos de investigación con empresas. Entonces, muchas veces ellas persiguen una solución muy concreta a un problema muy concreto que tienen, y otras veces también están desarrollando una investigación pero más aplicada en una vía concreta. Entonces hay de los dos tipos de contrato. Quería centrarme justo en los experimentos que tú haces con plantas, la interacción de las plantas con el entorno, es el tema de la función social, porque claro, está bien tener una idea, tener creatividad, tener una buena pregunta, centrarse en un aspecto de la vida que tú quieres explicar y llegar a entender, pero todo esto hay que devolverlo con valor a la sociedad, que es lo que estamos hablando, es el que tenga una repercusión de una importancia, ¿no?, social y tal. Y todo esto viene también unido a la financiación, lógicamente. O sea, si es útil, pues tal. Me venía a la cabeza, que va al hilo de todo lo que tú estás contando, pues cómo empezó su idea Juan Ignacio Cirac, que es un físico cuántico que dirige el Instituto Max Planck de Múnich,
y tiene una cualidad muy importante para mí que tenéis que tener también los científicos, no sé si hemos hablado de ella, que es la capacidad de divulgación, ¿no? De explicar muy bien lo que estáis haciendo a la sociedad para que ella esté, como hemos dicho a lo largo de esta conversación, tenga conciencia de la importancia de la ciencia. Y como no, luego al final se va a repercutir en que haya financiación para poder desarrollarlo. Y él decía que la primera idea que se le había ocurrido de los ordenadores cuánticos, que era una locura, porque él al principio no le hacía caso a nadie, ¿no? Fue una cuestión también de mucha resiliencia. O sea, es un poco, es el resumen de todo lo que hemos estado hablando y lo centralizo en él porque, bueno, es un científico de los que yo sigo bastante. Porque me acerca a la física cuántica, que a mí, no sé por qué razón extraña, me interesa mucho y me encanta y me fascina, y lo encuentro muchas aplicaciones al mundo real, incluso de las relaciones entre las personas y tal. Y claro, bueno, pues volviendo al hilo, él decía que esto era un proyecto que a lo mejor salía adelante dentro de 50 años o de 60 o de 100, o sea que él no... claro, eso, ¿quién lo aguanta? Esa financiación, pues tiene que ser alguien muy fuerte. Entonces, pues bueno, pues una de las razones por las que decidió hacerlo en Alemania fue por esto que tú dices de que había una buena financiación tanto pública como privada también, ¿no? Y bueno, pues convenció a que su idea era buena, ¿no? Entonces, sí, yo entiendo que es muy complicado el convencer de que, primero convencerte tú de que esto es importante. Y luego eso, el poder de la divulgación. Yo me imagino que gran parte de vuestro trabajo se desarrolla mucho en este campo, ¿no? De escribir artículos, estar escribiendo constantemente, pues un poco por mandar e ir publicando periódicamente, sin dar muchas pistas por lo que tú antes explicabas, pero sí también posicionándote, ¿no? En que en ese tema tú ya estás en este tal y cual. Y todo va unido, ¿no? Al final. Entonces, bueno, volviendo al tema de la función social, enfocado simplemente en la ciencia, lo entendemos, pero a tu proyecto de investigación en laboratorio, de cómo funcionan las plantas en distintos ambientes, distintos climas, con luz, sin luz, ¿qué crees que devuelves a la sociedad como valor estudiando esto? ¿Qué, ¿Entiendes? O sea, ¿qué aportaciones, a qué se puede aplicar? ¿Qué aplicaciones tú ves que en el mundo de la medicina, de la nutrición, de la economía, posiblemente también? Sí, o sea, cuando yo pienso en el retorno concreto, que es una de las cosas que me preocupan, el retorno concreto que tiene mi actividad diaria en el laboratorio, o sea, el dinero que la gente, que el Estado pone en mi laboratorio, de qué manera le estoy devolviendo yo esto a la sociedad. Se me ocurren retornos a distintos niveles. Por ejemplo, nosotros tenemos una labor formativa muy intensa. Como te decía antes, casi todos los experimentos que se hacen en el laboratorio los están haciendo personal en formación, los están haciendo chicos y chicas que acaban de terminar la carrera y que quieren iniciarse en la investigación. Entonces, digamos, estamos devolviéndole a la sociedad formación de gente, formación muy especializada en el método científico. Yo creo que eso es una cosa que, no sé, a lo mejor no lo puedes cuantificar en euros, pero creo que es un retorno importante para la sociedad. Estamos, digamos, aumentando dentro de nuestras posibilidades, nuestro granito de arena, el nivel de educación, de formación de la gente, de investigadores, de nuevos científicos, etcétera. Luego, por ejemplo, esa labor divulgativa que también sirve para educar a otros niveles, en nuestro instituto es una de las actividades importantes. Nosotros tenemos muchas actividades de divulgación dirigidas a distintos estamentos, desde estudiantes de bachillerato y de secundaria en general, a participación en los días de puertas abiertas de los centros, donde cualquier persona que viva aquí en Valencia puede acercarse y nosotros les enseñamos las máquinas que usamos, les contamos lo que estamos haciendo, etcétera. Participación en ferias de ciencia. Tenemos
unas jornadas también para profesores de instituto de ciencias, el de química, el de física, de tal, que vengan a nuestro instituto en esas jornadas y dirigido a ellos les contamos los últimos avances, no solo que hemos hecho nosotros en el instituto, sino en general en investigación de plantas o de agricultura, etcétera. Entonces, intentamos también, digamos, hacer una comunicación a ese nivel, dirigida a este grupo de formadores, de educadores. Y luego tenemos también, por supuesto, organizamos muchos simposios especializados que atraen a gente de todo el mundo aquí a Valencia para discutir temas, digamos, más específicos centrados en esto. Y en concreto, ¿qué hacemos con los resultados propios? En nuestro instituto se está desarrollando la idea de que exista un departamento que se dedique a realizar la transferencia del conocimiento básico que se pueda generar en nuestro laboratorio al sector productivo, a empresas y tal. Entonces, dedicar digamos, esfuerzo e inversión a que alguien esté haciendo ese matchmaking entre este laboratorio sabe de esto, ha descubierto esto, cómo podría esto tener una aplicación directa en qué empresas, en qué sector industrial y no sé qué, que haya gente dedicada a hacer esa transferencia. En la universidad existe un departamento, pero que, digamos, para el tamaño que tiene la universidad se queda pequeño, entonces que los distintos institutos y los distintos centros tecnológicos puedan ir dedicándole tiempo a eso. Eso es una tendencia bastante contemporánea y que en nuestro instituto también estamos deseando hacer. Así que, por otra parte, si tú mismo te das cuenta, a base de leer y de hablar con gente, de nuevo, leer, comunicarte, sigue siendo lo importante, si tú encuentras que hay una implicación aplicable de lo que acabas de descubrir, existe la forma de proteger ese descubrimiento mediante una patente y que eso te permita, simplemente el hecho de ser titular de una patente te abre puertas en el sector industrial para decirles, tenemos esto, ¿serviría de algo? Normalmente todavía hay un camino que recorrer entre el punto en el que nosotros dejamos la investigación y decimos hemos llegado a este conocimiento hasta que eso se convierte en un producto utilizable por una empresa. Hay un camino que recorrer que no está muy claro quién tiene que financiar ese desarrollo, si es la empresa, que será la beneficiaria de eso, o si es el Estado el que todavía tiene que empujar esa investigación, ¿verdad? Pero digamos, son cuestiones que llevan discutiéndose ya un tiempo y en el que nuestro instituto, por supuesto, participa. Luego, hablando de nuestro instituto, José Miguel Mulet es un escritor de bestsellers de divulgación científica, un tipo bastante polémico, además, en las redes y tal. Él, por ejemplo, hablando un día en una conferencia sobre el papel que tenemos los investigadores en la divulgación, lo que nos decía es que sí, que teníamos una responsabilidad de hacer divulgación y dar a conocer conceptos científicos a toda la sociedad, pero que para hacerla mal, mejor no hacerla. O sea, si alguien tiene esa capacidad, tiene esas habilidades, lo va a hacer bien y tal, entonces sí, pero no cualquiera tiene esas habilidades de comunicación para hablar con la gente y tal. Entonces, bueno, pues eso, tenemos esa responsabilidad, pero oye, si no se te da bien, no lo hagas, básicamente. Hablando volviendo al leitmotiv de que el origen de la creatividad es la interacción con otros colegas y tal, yo lo extendería al beneficio que tiene la interacción con colegas alejados de tu entorno. Entonces, de la fusión entre distintas disciplinas, yo creo que pueden salir cosas muy interesantes y ahí a lo mejor Guay Creaciones tiene algo que ver montando eventos o realizando este tipo de divulgación o este tipo de charlas, poner en contacto grupos de distintos ámbitos alrededor de la creatividad, por ejemplo, para que probablemente surjan sinergias Pues sí, pues vamos, lo que queremos es imbricar todos los ámbitos del conocimiento para que todos podamos apoyarnos entre nosotros y
y hacer un buen proyecto conjunto. Bueno, pues te agradecemos muchísimo la charla, la verdad es que hablaríamos muchísimo más, pero bueno, da para una segunda parte en breve. Y nada, 1.000.000 de gracias y bienvenido al Club de Guay Creaciones. Encantado de estar aquí. Muchas gracias. Vale.